Bueno, hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas esas personas que nos acompañan hoy aquí. El día de hoy estaremos haciendo la presentación de la colección de cuento Murmullo de una mente inquieta, que es publicada por el sello editorial Palabra Herida. El día de hoy nos encontramos con algunos de los escritores que participaron en esta colección. Bienvenido Nicolás, bienvenido Carlos, Daniel, Santa María. El espacio de hoy es todo para ustedes. Bueno, yo creo que para empezar, como siempre, que mi audiencia sepa quiénes son, de dónde son y cómo llegaron a las letras. Así que no sé si Nicolás quiere empezar contándonos un poquito acerca de su vida. Sí, claro, ¿me escucha? Le molesta la iluminación con el sol de fondo porque una de esas puedo cerrar la cortina y prenderle la luz de la pieza mejor. Pues yo creo que sí estaría perfecto y mientras tú aprovechas para acomodar Ya. un poquito ahí, ¿qué tal si Carlos nos cuenta un poquito de cómo es su camino hacia las letras, de dónde es y quién es? Gracias, muchas gracias, mucho gusto. Bueno, pues yo soy mexicano, tengo 49 años. Toda la vida me ha gustado leer, desde chiquito empezaba con cómics, seguí con algunas novelas, empezaba con un Julio Verne, después Emilio Salgari, y me surgía a veces la chispita de escribir, pero nunca podía concretar nada. Y fue justamente el año pasado que se me ocurrió hacer unos cuentos, regalarle uno a mi hija, otro a mi esposa, y de ahí, pues, fueron surgiendo más ideas para escribir. Cuando llegaban a convocatorias de alguna editorial, pues me apuntaba, a veces he sido aceptado, otras no, pero de ahí salió y principalmente me ha nutrido yo creo que el mismo amor que tengo a la lectura y pues la imaginación. Uno seguido de repente trae por ahí una idea, algún deseo escondido y a veces logra uno concretarlo en alguna historia. Carlos, muchísimas gracias. Nicolás, aprovechando que ya tu iluminación está ahí 10 de 10, cuéntanos un poquito acerca de ti. Tienes el audio cerrado. Bueno, no te estamos escuchando, Nicolás. ¿Estás teniendo problemas con tu audio? Bueno, entonces, ¿qué les parece si Daniel nos cuenta un poquito acerca de quién es él? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Lanza, yo soy de Uruguay. También de pequeño siempre me gustó mucho la lectura. Ya de joven me aproximé sobre todo a todo lo que es la ficción. Eh, Me gustó siempre mucho como género literario lo que es el terror y el horror como algo favorito. Fue por eso que ahora en el 2022 yo publiqué una serie de relatos cortos bajo un título que es Los omisos del encierro, con una editorial peruana que se llama Mineo. Y bueno, y después comencé a tomar como ejercicio todas estas bellas convocatorias que empiezan a surgir de distintas editoriales para un poco desafiarme y tratar de responder a las temáticas que están solicitando, pulir la escritura, corregir lo que tiene que ver la redacción, pensar en nuevas tramas, salir un poco de la zona de confort de eso que me gusta escribir y tratar de eh, poder amoldarme a otro tipo de literatura, a otro tipo de estilo. Y bueno, un poquito por ahí. Daniel, muchísimas gracias. Ahora sí, Nicolás, no sé si ya tu vida esté Sí, funcionando ahora un sí. poco mejor. Algo le pasó al internet. Sí, durante la enseñanza media fue cuando me empecé a interesar por el tema de la escritura y bueno, ahí todavía no escribí cuentos ni nada de eso, más bien hacía como algo similar a un diario o anotaba cosas sobre no ficción cuando hacía mini investigaciones sobre filosofía, sobre ciencia. Pero más cuando entré a la universidad, ya por el 2019, ahí ya empecé a tomarme más en serio el tema de podría escribir cuentos, etcétera. Ahí escribí mi primer cuento. Y después, más adelante, cuando tuve una depresión fuerte, me diagnosticaron bipolaridad tipo 2. Ahí fue cuando empecé a escribir en serio. Y hice como unos 9 cuentos más o menos en un periodo más o menos corto.
Y de ahí en adelante como que tomó vuelo el asunto. Hasta ahora he escrito más o menos 22 cuentos, tengo dos publicados, incluyendo este de aquí. Y me ha costado ser consistente por temas de salud, por el tema mismo de la bipolaridad, pero he logrado cultivar bastante bien el tema, me he puesto más metódico con la parte teórica, etcétera. Y le agarro harto cariño al asunto de escribir. Eso. Nicolás, muchísimas gracias. Yo creo que uno aprovecha la literatura como un espacio de terapia. Siempre creo en eso, mantener el pensamiento en orden y lograr plasmarlo y ver cuáles son esas preocupaciones, esas ansiedades y ese miedo al mundo que nos persigue tanto. Poder verlo y darse cuenta que el mundo a veces es más difícil cuando toda la información está volando en nuestra cabeza, que cuando está ahí empieza a tener mucha más forma y mucho más sentido. A mí por lo menos me ha ayudado muchísimo a salir de muchas crisis que he tenido precisamente de salud mental y ha sido apegándome a la escritura como ese espacio seguro en el que puedo tener control. Creo que es una de las cosas que más le asusta a uno, no lograr tener control de las cosas. Así que muchísimas gracias y espero que pues podamos superar en el espacio literario como la epidemia de salud mental. Santi María, no sé si quieras contarnos un poquito de ti. Claro que sí. Hola Silvia, hola a todos. Buenas tardes. Yo soy de Pasto, Nariño, al sur de Colombia. Y pues nada, me gusta escribir como desde muy chiqui, pero no fue sino también como hasta una crisis muy compleja en la pandemia, así como un momento súper particular, que me puse a escribir. Y ha sido un proceso bonito, como también he podido publicar un par de cuenticos y pues nada. O sea, realmente siento que es una forma muy maravillosa como de sacar, ¿no? De sacar pensamientos, de sacar un montón de cosas que a veces uno no puede hablar con la gente, como que se te quedan aquí atancadas. Y en los cuentos, wow, salen de una forma bien bonita. Ay, sí, claro que sí, me encanta. Y además yo creo que la pandemia fue como un punto de no retorno para muchos, ese espacio de estar uno encerrado y tan frustrado y sin mucho que hacer, sin acceso a las cosas que uno tenía normalmente acceso, a muchos los llevó al espacio literario. No sabes cuántas personas han pasado por este espacio y me han dicho como que yo en serio me tomé esto ya para mi vida durante la pandemia porque me ayudó a organizarme, me ayudó a estar mejor, encontré una motivación y luego de la pandemia continué con mi trabajo creativo, pero ese fue el espacio perfecto. Yo creo que incluso yo también el momento de no retorno fue la pandemia en donde dije, bueno, no, ya, esto es para mí y no hay vuelta atrás. Entonces somos la generación pandemia, la llamo yo. Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de los procesos creativos, del proceso literario? Voy a empezar con una pregunta que yo creo que está un poco trillada, pero me ha venido rondando la cabeza y me gusta hacerle esta misma pregunta a varias personas, porque creo que todavía hay escritores de un lado o del otro. Es la pregunta de si un escritor nace o se hace. Yo creo que una de las luchas que uno tiene es, yo soy bueno para esto, no soy bueno para esto y en qué medida voy a poder o no mejorar, porque todavía nos persigue como esta idea que yo ya considero muy antigua de el escritor como genio, ¿no? Naces con la habilidad maravillosa de crear historias o no naces con esta habilidad, entonces quería saber cuáles son sus opiniones acerca de un escritor nace, un escritor se hace, en qué puntos se encuentran ustedes. No sé si Daniel quiera hablarnos un poquito de su perspectiva. Bueno, voy a dar una opinión muy personal al respecto, ¿verdad? Eh, yo estoy un poco afín con aquella cosa que decía ya el siglo pasado Deleuze, ¿no? Él planteaba, es un francés que él planteaba que venimos al mundo siendo algo así como un pedazo de carne. Cuando llegamos al mundo estamos totalmente vacíos y nos hacemos y nos construimos de forma gregaria en una sociedad. No nacemos sabiendo nada y es muy azaroso aquello que el mundo nos va a ofrecer para poder captar. Y en eso que aprendemos cosas y en nuestra condición biopsicosocial, bueno, hay un montón de factores en juego. Pero pienso que lo cierto es que sí, que hay seres humanos que tienen determinado virtuosismo para determinadas actividades
que sin llamarlo natural y sin problematizar de dónde viene, lo cierto es que hay seres humanos que les resulta más fácil hacer determinadas cosas y a otros les cuesta un poco más. Pero yo realmente soy de la idea de que un ser humano puede aprender cualquier cosa que se proponga, independientemente de su virtuosismo o sus errores, es capaz de poder desarrollar una actividad que le llene el alma. Y no necesariamente hay que ser un gran profesional ni hay que ser un erudito en un tema para jugar a esto que tiene que ver con ser feliz, ¿no? Y con construirse como ser humano. Eso es un poco lo que creo al respecto. Pues yo creo que comparto un poco tu opinión, ¿cierto? Pienso que aunque en el mundo hay personas que dicen como yo estoy negada para escribir, o sea, a mí no me preguntes porque yo no soy capaz de juntar las palabras, creo que es un oficio que se va cultivando un poco y que tiene que ver con los dos. Si tienes una cierta aptitud para eso y decides enfocarte y trabajarlo, puedes tener unos resultados más o menos decentes e ir evolucionando poco a poco, tampoco es como que sea una puerta que se cierra, pero no sé si Santi María quiera contarnos algo ella acerca de esta pregunta clichésosa. Bueno, yo considero que se hacen. Está muy de acuerdo con Daniel en lo que decía, pues realmente llegamos aquí sin nada. Pero también tiene que ver mucho con las condiciones sociales, ¿no? Como no todas tenemos las posibilidades de sentarnos a escribir, no tenemos el tiempo, no tenemos como, sí, como las condiciones, como no nos han enseñado a leer, por ejemplo, o sea, empezando por allí, hay mucha gente que no se puede acercar ni a la lectura ni a la escritura. Entonces, pues sí, una se puede hacer, pasa mucho por la disciplina, que es difícil, es más difícil, yo siento que en los temas artísticos, pero para mí, las escritoras y escritores se hacen. Ah, Me encanta mucho eso que dices de que las condiciones determinan muchísimo de lo que uno puede hacer, porque, por ejemplo, he visto casos aquí en este mismo espacio de entrevista de personas que han dicho, no, pues mi acercamiento a la literatura básicamente es porque cuando yo nací mi mamá y mi papá tenían una biblioteca gigantesca y yo tenía acceso a todos los libros y me compraron todos los libros que yo quise y me enseñaron a leer y estuvieron conmigo, mientras otras personas era algo como no, pues yo tuve acceso a los libros ya como a los 15, 16 años en el colegio y empecé a leer algunas cosas ahí sueltitas, y así fui haciendo y hasta ahora me siento como muy atrasado en la lectura, pero de todas maneras son dos personas que en el transcurso de su vida terminaron en el mismo lugar, en el camino de las letras, así que creo que sí estamos ahí como un poco divididos en ese sentido. Afortunados quienes crecen en el privilegio y pueden tener un acceso más directo, pero creo que la literatura y la escritura deberían estar más abiertas a todo el mundo porque es sanador, es terapéutico, entonces creo que debería ser como, no sé cómo decirlo, como un en contra de los derechos que las personas no puedan tener acceso básico a la lectura y a la escritura como un derecho fundamental porque parece ser que sí, pero pues Colombia, por ejemplo, es un país con unos índices de analfabetismo muy altos y eso te hace pensar como, bueno, el mundo está en unas circunstancias extrañas. Pero bueno, voy con mi siguiente pregunta y esta sí ya la voy a enfocar un poquito más al proceso de escritura. Yo creo que una de las cosas a las que más le temen los escritores es a entrar en un bloqueo de escritura, porque salir de un bloqueo es muy miedoso porque entonces uno entra en una tiniebla total en donde dice, yo no sirvo para esto, yo no puedo con esto, ¿cómo luchar contra el hecho de que me siento y intento una y otra vez escribir y no puedo, o sí puedo, pero lo que escribo no me gusta nunca, ¿cierto? Entonces yo quiero saber, Carlos y Nicolás, qué estrategias utilizan para escapar de los bloqueos escriturales, porque son de las cosas que creo yo que más aterra a uno, como estar en un momento de clarividencia y de repente que ya no le venga a uno nada a la cabeza. Entonces, ¿cómo llenan ese pozo? ¿Cómo cuidan a ese niño interior? ¿Cómo hacen para que no terminar en un bloqueo? Carlos. Muy bien, gracias. Bueno, el primer punto yo creo que sí, el amor, siempre el amor que uno le pueda tener a la escritura, a las letras, va a ayudar, no es algo que te va llenando y de alguna forma va depositando algo en ti que siempre va a poder sacar. Y a veces es curioso, muchas veces cuando parece que más tienes
una pesar, unas ganas de no hacer nada. A veces empujar tantito las teclas y empezar a escribir, te saca. Y puede que de repente das 3, 4, 5, 6, 7 párrafos que no tuvieron sentido y empiezas otra vez y en algún momento cuando te das cuenta ya armas una historia. Entonces muchas veces tan solo es el hecho de empezar a empujar por acabar con ese pesar que tienes, con esa idea de que, ay, nada se me ocurre, pero empezar a soltar lo que salga y a darle orden un orden gramatical y solita la cabeza pareciera que va recordando que es capaz de crear narraciones. Los poderes mágicos de perseverar y estar ahí, aunque sea solamente para la rutina, para el hábito. Que yo me siente frente a mi computador y diga, hoy no pude escribir nada, pero aquí me quedo intentándolo, ya hace que su cuerpo sepa que es una prioridad. Nicolás, ayúdanos a salir de las tinieblas. Bueno, aparte de compartir el consejo de Carlos de que es muy importante sentarse y ponerse a escribir, eso de verdad que ayuda mucho. De repente uno se bloquea mucho mentalmente y uno se pone a dar vueltas como haciendo teoría nomás y no haciendo práctica. Y en esos momentos realmente simplemente sentarse y escribir cualquier cosa, de repente te ilumina un poquito. Uno puede escribir 7 párrafos de nada misma y tenés como una línea que te sirve y ya está ahí listo con eso. Pero aparte de eso, consejos más preliminares, por ejemplo, uno de repente anda muy perdido sobre qué, no sé, uno quiere hacer un cuento y no sabe sobre qué. Bueno, hay que siempre tener una libreta o algo en el celular donde anotar una premisa si se te ocurre en alguna parte. O sea, estoy en el medio y de repente, oh, voy a hacer un cuento sobre esto. Ya, eso es una parte, bueno, ahí viene dirección. El segundo tip, cuando ya tienes dirección como de la premisa que quieres, es muy importante para algunas personas, por lo menos esto es un consejo que yo en lo personal sigo y que lo recomendaba un director de videojuegos, que es escritor, aparte además, y que decía que siempre hay que tener claro cómo va a terminar el cuento. Y yo he constatado en mi experiencia personal que saber cómo va a terminar el cuento de verdad que ayuda demasiado. O sea, ya tienes como la dirección final, ya sabes como los problemas, cualquier problema que tengas de cómo llegar ahí, ya sabes dónde vas. Entonces, eso ayuda mucho en el tema del bloqueo. Y lo otro es, no tampoco es para todo el mundo porque hay gente que prefiere escribir en el camino, pero yo siempre tiendo a planificar los textos desde antes. Entonces digo como ya, este es mi protagonista, este es mi antagonista, esto es lo que quiere ser mi protagonista, esto es el deseo interno que quiere satisfacer con su objetivo manifiesto, etcétera. Estos son como los hitos importantes de la historia, etcétera, como planificar todo eso y ya cuando uno tiene como una vista de avión del cuento, ya es mucho más fácil ponerse a actuar en los detalles. Y ya cuando uno puede tener mucho miedo de cómo va a quedar, etcétera, pero ahí el tema es como pulir pulir la estatua, por así decirlo. Eh, Cuando uno ya tiene el texto terminado, el primer borrador, lo siguiente para que quede bueno en el fondo es como revisarlo, reescribirlo, así, hasta que te satisfaga. Y ojalá no ponerse tan quisquilloso tampoco, porque no, porque uno tiene que seguir escribiendo otros cuentos también. Hay un tema de tener un equilibrio también artístico. Pero creo que eso, en el fondo, es como tener una visión más arquitectónica del asunto, permite como mantener la motivación y como la dirección. Eso, creo que me alargué un poquito, lo siento. No te preocupes, la verdad es que consejos de oro, la planeación de los textos es muy importante. A veces estamos muy dados a aprovechar, digamos que estamos inspirados, porque sí suele pasar que en algún momento nos sentimos más conectados con el hecho creativo y nos lanzamos a la escritura muy llevados como por la brújula. Yo volteo hacia donde me lleve. Y a veces no definir impide que uno tenga, digamos, un primer borrador bien consolidado para trabajar y entonces es una muy buena estrategia. No sé si ayude con el bloqueo, pero por lo menos sí tener organizado da la tranquilidad de poder dar el primer paso para empezar. Pero como hoy estamos hablando de murmullos de una mente inquieta, vamos a hablar un poco del formato del cuento o el relato corto, porque si bien este libro lleva el nombre de cuentos, yo leí algunos textos de este mismo libro que les encontré mucho más formato y mucha más cercanía al relato que al cuento, tal vez por su estructura y por la forma en la que se ejecutaron las historias. Entonces, si bien es cuento, también creo que aplica para el relato. Yo creo que hay como pilares fundamentales para escribir un nuevo texto corto, ¿no? Yo creo que el personaje es indispensable, porque al tener tan poco espacio necesitas ya tener muy bien construido el personaje. Creo que también son muy importantes los diálogos.
También creo que el inicio es fundamental en un cuento corto y el final también. Entonces, esos serían 4 preguntas. La pregunta acerca de cómo construir un buen personaje para un cuento corto se la voy a dar a Daniel. Daniel, ¿tú cuáles crees que son esas características que debe tener un personaje para que sea, para que esté bien ejecutado en un texto cuyas dimensiones son muy pequeñas como para desarrollarle toda la psique al personaje? Es una pregunta bien interesante. Yo creo que justamente la clave de todo esto es el problema de la extensión. Tanto relato o cuento, pienso o entiendo que debe tener la característica de que tiene que ser una sucesión muy rápida de acontecimientos, donde, a diferencia de una novela, uno no tiene mucho tiempo para poder explicar determinadas cuestiones. Es un desafío para alguien que escribe, me parece, porque hay que sintetizar muchísimo en muy poco espacio. Es muy atrapante para el lector, porque hay mucha cosa que es sugerente, hay mucha cosa que lo tiene que tener despierto, atento, porque si no se va a perder determinadas cuestiones. Y yo pienso que para construir un buen personaje en un cuento corto, primero hay que tener bien claras cuáles van a ser las características del mismo que se van a querer desarrollar en la historia. Hay que tenerlas como muy bien definidas, porque si no uno corre el riesgo de empezar a dar datos innecesarios de los personajes que no los construyen con respecto al contexto de la historia y terminan perdiendo al lector y también terminan generando algo feo en el escritor, porque si bien es cierto que uno, como decías vos, Silvia, hace un rato, escribe también por algo que tiene que ver con la terapia, por algo que tiene que ver con poder sacar, también es cierto que cuando uno escribe, sabe que eso que escribe o pretende que alguien lo lea. Y lo divertido de escribir es que otros puedan agarrar lo que uno escribió y sentir algo. No necesariamente lo que uno sintió, pero sí sentir algo. Tener ganas de problematizar una cuestión, de discutir, de debatir, de dejarse atrapar por. Y atrapar con un cuento corto es difícil. Yo me imagino la siguiente analogía, es como salir a pescar con una carnada muy pequeñita a un río muy, pero muy grande, con peces demasiado grandes. Es como que tenés pocas posibilidades de poder atrapar y tenés que aprovecharlas al máximo. Y bueno, sintetizando, pienso esto, para construir un buen personaje, quizás en un relato corto, hay que saber de antemano cuáles son las características que se van a querer mostrar. Algunas las va a contar el personaje, pero la mayoría van a ser sutilezas, que van apareciendo en la historia como si no interesaran. Lo imagino así, lo pienso así, en una frase donde uno describe un determinado paisaje, aparece sin querer, en 2 palabras, una característica del personaje que al lector lo deja pensando y le permite saber 50 cosas de esta persona que antes no sabía. Es como que el encantador trabajo de la sutileza es el que en el cuento corto permite describir bien un personaje, inclusive describirlo sin describirlo. Creo que esa es la gracia, la esencia de un relato breve. No sé si me explico. Sí, sí, claro que sí. Es difícil porque creo yo que es mucho más fácil entenderlo en teoría, me pasa mucho como que entiendo en teoría cómo se hace, pero cuando trato de ejecutarlo, creo que es cuestión de práctica, es de intentar y darse cuenta cuáles son las cosas relevantes que sin ellas el texto deja de tener sentido. Muchas veces toca decir eso, si yo le quito a mi texto esto que le acabo de poner acá, ¿le suma o le resta algo a este texto o no? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Quitando pedazos y volviendo a leer sin esos pedazos, imaginando como, bueno, quedó mejor o quedó peor, porque a veces yo, o a mí me pasa que soy muy lastimera, ¿no? Es como, pero es que ya lo escribí así y que en ese primer momento me gusta todo lo que tiene, pero uno tiene que ir empezando a ser muy crítico a la hora de quitar cosas, porque a veces pasa que entonces un cuento corto termina teniendo mucho relleno. Y es irónico decir que un cuento corto termina teniendo mucho relleno, porque no hay espacio para el relleno en un cuento corto,
Entonces, sí, creo que uno debería de hacer el ejercicio como el que hacen los actores, yo siempre lo recomiendo, y es ponerse la camisa de su propio personaje y pensar qué haría, cómo actuaría, de dónde viene, ¿cierto? Pensarme toda la infancia de ese personaje, así nada de eso vaya a estar en mi relato, yo tengo que inventarme que ese personaje ya viene de algún lado y que tiene unos problemas que lo persiguen, y de todos esos problemas de la psique de este personaje, ¿cuál es el que yo quiero desarrollar hoy en esta historia y enfocarme en él, aunque yo ya tenga pensado pues que quiero que tenga el trauma más grande de la vida, que de ahí voy a escoger para poder construir? Entonces sí, concuerdo contigo, hay que tener muy en cuenta como los aspectos psíquicos del personaje, por así decirlo, antes de ponerlo, porque a veces uno pone el personaje y después trata de resolver qué es lo que quiere hacer ese personaje. Y a veces no lo hace el personaje, sino que uno lo hace como uno lo haría. Entonces, yo sí, entonces me movería así. Y luego el personaje y su desarrollo no se parece. Bueno, el elemento número dos que di yo acá es los diálogos. Creo que los diálogos son una muy buena manera de introducir a un personaje sin ocupar mucho espacio y aprovechando otros elementos. Entonces quería preguntarle a Santi María si ella tiene alguna estrategia para hacer buenos diálogos, para un buen desarrollo. Por ejemplo, vi en su texto que le encanta mucho la observación de las personas y la variedad que existe en este mundo de las personas, sus lugares, y creo que por eso te hago la pregunta del diálogo, porque saber de lugares y estar interesado por lugares y personas necesariamente te hace estar interesado por su jerga, por su dialecto, por su manera de narrar el mundo y la voz que tienen. Entonces, a ver qué consejitos tienes para mi audiencia. Sí, justamente lo que dices, escuchar. A mí me gusta mucho viajar y he intentado recorrerme Colombia así de arriba abajo, en bus, en moto, en lo que se pueda. eh, y escuchar a la gente. Yo siento que es súper importante saber cómo hablan, ¿sí? Como de qué forma se expresan, qué palabras utilizan. Y pues eso, cuando uno se pone a escribir los diálogos, saber como algún modismo o alguna forma en la que habla alguna persona te remite, ¿no? Te puede remitir a una región, de algún lugar o un país o alguna cosa. Eso me parece lindo, como en primera instancia, que tú lo ponías así, de escuchar. Y segundo, pues yo hago teatro, me gusta mucho también mirar teatro y siento que cada que pienso un diálogo lo pienso en clave teatral, así como qué sucede allí, y no es solamente escribir lo que dicen, sino también pensar un poco en qué están haciendo, qué gestos están desarrollando, qué relación tienen con la otra persona. Y pues nada, o sea, realmente eh, me gusta, está bonito lo de los diálogos, pero para mí tengo que aceptar que es algo complejo, ¿sí? Es como difícil igual hacerlo. Porque hay que escribir realmente lo importante y porque hay que tener un montón de práctica. Entonces, pues ahí vamos poco a poco. Sí, el diálogo puede ser tu salvador o puede hundirte. Pasa que uno hace un texto súper precioso y después el diálogo parece sacado de ChatGPT. Entonces, como en qué momento salté de tener una muy buena historia a que me salgan estos diálogos que parecen dichos por personas plásticas. Ese también es una de las cosas en las que más he tratado de trabajar, y es en los diálogos mucho más orgánicos. Porque parece ser que uno siente que suenan orgánicos, pero es como, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, así parece, ni siquiera parece conversación de WhatsApp, porque incluso creo que puede haber más fluidez en una conversación de WhatsApp que en un diálogo que uno se está sacando ahí sin mucha estrategia. Bueno, otro aspecto muy importante, creo yo, del cuento corto, del relato corto, es el inicio. Desperdiciar el inicio de un cuento corto es como perder la posibilidad de enganche. Es como en ese primer párrafo usted tiene que decirle al lector, bueno, el mundo que yo le propongo acá es lo más maravilloso que usted puede hacer en este momento. Entonces, para mí es un elemento muy importante, y quería saber, Nicolás, cuáles son esas estrategias que usted utiliza para que su inicio tenga precisamente esa calidad de ser enganchador, de que el lector quiera seguir con tu texto. Sí, ¿me escucho? Que me cambié el celular, así que no sé si se escucha también. Ya. Yo diría que lo principal aquí es tener claro cuál es el conflicto que uno tiene en el relato, y ya con eso claro, el paso siguiente es ponerlo de manifiesto desde el inicio, o sea, como poner la atención de qué va a ocurrir así como desde el minuto uno. Eso se puede hacer de varias formas. Uno puede derechamente seguir, ¿cómo se dice esto?
seguir con el flujo temporal normal del relato y empezar la acción y hacer que siga así nomás. O lo que también es frecuente es que uno plantea el conflicto y después uno hace flashback o no me acuerdo del término exacto, pero uno se va para atrás y ahí empieza a desarrollar las cosas más lentamente. Pero dejas planteado cuál es el conflicto principal y dejas la atención ahí. Y eso es una muy buena técnica. Pero eso es lo principal, o sea, si el cuento es, no sé, una pelea de narcotraficantes, empezar con la pelea de narcotraficantes. Si el tema es un asesinato de alguien, empezar cuando ya va a ocurrir el asesinato. Cosas así, como ir de lleno. En una novela quizá uno se puede dar el tiempo como de introducir como el lugar donde vive, o las dinámicas de la gente, o cosas más sociológicas o políticas, etcétera, pero en el cuento es como ir de lleno para que la persona se quede ahí leyéndolo. Diría que eso es lo principal. Eso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que durante algún tiempo la premisa de los inicios empezó a ser muy parecida a las premisas de las películas, que era como descripción del ambiente, dependiendo de la historia que usted quería contar. Si era terror, pues usted llega y ponía ahí, ay, en el fondo una cabaña oscura y los relámpagos y había... eso era como el común denominador del inicio de los relatos, pero yo creo que ahora en una sociedad tan sobreestimulada, no creo que la gente aguante una descripción en un cuento corto que sea, no sé, el primer párrafo de describir algo y para luego conectar. Creo que tienes toda la razón. Si alguien va a morir, ya hay que iniciar con el velorio de esa persona para que el espectador quiera saber por qué, qué le pasó, ¿cierto? O si hay una situación así drástica, entrar de una vez. No tiene que ser en la situación, creo yo que en el conflicto directo, pero tiene que ser una acción. Para mí es importante que el personaje ya esté haciendo algo en ese momento, que en ese momento se esté ejecutando una cosa, en lugar de que estemos describiendo de pronto un panorama. No me gusta tanto, pero eso es elección. Creo que hay personas que ejecutan muy bien lo de las atmósferas y se les da muy bien porque hay cuentos que, en donde no es tan relevante lo que hace el personaje como si lo que ve el personaje. Y en esos casos, si usted va a empezar con un relato cuya característica es todo lo que ve el personaje tiene que ser impresionante, pues el inicio naturalmente podría ser una buena descripción de lo que el personaje va viendo. Pero para mí sí es importante el llamado a la acción. Bueno, Daniel, a ti te tocó el final, porque también creo que los finales en un cuento corto son determinantes, pero yo aquí solamente vengo a tratar de que solucionen mis problemas. A veces el final pasa que uno va muy emocionado y uno dice, no, es que mi final va como muy obvio, estoy yendo a la obviedad, necesito hacer un giro drástico y termina pareciendo que el final no es tan orgánico como parece. Entonces, llegar a la conclusión de un relato corto para mí es difícil y hacer que sea llamativo, que el lector, que invite al lector a pensar más del momento de decir, bueno, si ya leí lo siguiente, sino que se quede con la sensación de pensar en nuestro texto una y otra vez y regresar a él, porque ese final le generó esa sensación. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que tú utilizas para enganchar al lector al final? Es decir, que tu lector se quede después de la lectura pensando en ti y en tu texto. Bueno, es algo que me ha costado mucho y que lo he intentado trabajar mucho. Eh, yo pienso que para que un final sea adecuado en un cuento corto, lo primero que hay que hacer es no subestimar al lector. El lector sabe leer. El lector tiene su propia capacidad de interpretación, no necesita que se le explique tanta cosa. Y en general, un lector de un cuento corto quiere llegar al final teniendo herramientas para reflexionar o sorprendiéndose. Eso me parece a mí. A mí particularmente me pasa que cuando yo escribo un cuento, en general lo primero que se me ocurre es el final. Entonces mi gran desafío es cómo llegar hasta allí. Eh, entonces en general más o menos es como de lo primero que tengo una idea de a dónde quiero llegar. Pienso que el final tiene que reunir dos o tres condiciones, igual sí. O bien tiene que ser impactante y no concordar con lo que uno se podía imaginar que podía suceder después de ver el desarrollo. Es decir, tiene que sorprender, tiene que ser impactante. O bien el final tiene que ser lo suficientemente abierto como para dejar mucho tiempo al lector pensando qué fue lo que pasó acá. Creo que esas son como dos condiciones fundamentales de un final de un cuento corto. Tienen que sorprender al lector, tienen que llevarlo por un camino que nunca se imaginó que iba a tomar
tiene que dejarlo pensando, tiene que dejarlo cuestionándose qué fue exactamente lo que sucedió aquí, tiene que dejar algo para pensar. Y en ese sentido, mi gran autor, digamos, es Julio Cortázar. Yo creo que los cuentos de Julio Cortázar son, exactos, son absolutamente maravillosos, entre otras cosas por los finales. Uno nunca llega a donde se pensó que iba a llegar, uno puede releer 4 o 5 veces un cuento para tratar de entender qué fue lo que pasó al final y sigue teniendo sus dudas, y uno le adora eso a Cortázar, que uno le admira que no nos subestimó como lectores. No se preocupó de menospreciarnos y de darnos todo servido de bandeja, sino que nos dejó la posibilidad de imaginar qué está sucediendo. Y eso tiene que ver con no subestimar al lector como tal. Sí, creo que es una tarea difícil porque pues uno está presionado por el mercado. Si usted ya entró al mundo editorial, usted está presionado por, ay, que necesito llegar a lectores, y cuando quiero llegar a los lectores estoy sobrepensando al lector, entonces quiero que esté entendiendo lo que yo le quiero decir porque tengo como la certeza de que el mensaje que quiero transmitir es bueno, que la idea que tengo es maravillosa y que quiero que ese lector la entienda. Y cuando uno está como tan preocupado porque ese lector entienda, a veces uno le quiere dar todo masticado, ¿no? Si uno pudiera ponerle ahí una nota al pie diciéndole, ah, bueno, lo que le quiero decir con esto es exactamente eso, uno lo hiciera. Pero también pasa que, claro, cuando uno está en la posición del lector y una y otra vez el escritor le está explicando algo que uno desde el primer momento incluso intuyó sin que él hubiera llegado a decir eso, y lo repite una y otra vez, también uno como lector es como, bueno, sí, ya, me pasó hace poquito, sí, que un cuento maravilloso que estaba leyendo, yo sabía que tenía que ver con el conflicto colombiano y estaba muy emocionada, y al final sale como un tipo panfleto de, en Colombia, la violencia se vivió, entonces toda la magia que venía construyendo acerca de, claro, la violencia es lo que te estoy hablando, de cómo en un país se vive la violencia, se desbarata cuando todo el esfuerzo que pones lo tiras a la basura por miedo a que tu lector no entienda el mensaje que estabas dando. Entonces fue una de las cosas que dije, como claro, uno tiene que aprender a poner ese límite de decir, bueno, sí, ya lo estoy diciendo, lo estoy insinuando, tengo que dejar de tener miedo y de pensar que mi lector es tonto, porque a veces pasa eso, ¿no? Es que entonces voy a hacer una literatura más asequible, cuando uno también piensa que quiere hacer una lectura que la puede entender tanto un académico como una ama de casa, como un adolescente. Ahí es donde esa línea entre estoy haciendo un lenguaje más asequible y básicamente estoy sobreexplicando todo, se va difuminando un poco. Entonces sí creo que hay que ser muy estratégico a la hora de subestimar al lector. Hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que crear un buen entramado, seguible, o sea, que se puedan unir los puntos, pero que no sea tan evidente para no caer en este espacio aburrido que también se hace la literatura, porque leer algo aburrido pues es aburrido, no sé, yo creo que como lectores, además de aprender algo, además de estar muy interesados, queremos divertirnos, queremos que el escritor nos emocione y nos lleve a recorrer un poco el universo que hay en su cabeza, y para eso hay que hacer, bueno, una estrategia de marketing en ese libro, pero bien volada. Bueno, ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito de sus textos? Yo no sé si ustedes ya hayan tenido la oportunidad de leerse entre ustedes, de buscar alguno de sus textos. Sí, alguno de sus textos está aquí hoy y yo hago un comentario y usted quiere sumarle un poco a ese comentario que yo hago porque usted leyó ese texto, para mí estaría perfecto y maravilloso, porque hoy coincidió algo hermoso. Hay dos cuentos aquí que parece ser que son diferentes cuentos, pero parece que uno es el nacimiento y el otro la continuación. Y entonces quiero empezar con estos dos cuentos porque ambos son cuentos distópicos, tienen que ver precisamente con la evolución de la sociedad, y si bien son dos relatos diferentes, uniéndolos podrían crear un relato más largo y juntarlo y quedaría perfecto. A ver, les voy a decir. Están conversando con un ángel y por la utilidad. Esos dos cuentos parece que uno fuera la continuación del otro, multiversalmente acomodados, y eso me encantó porque no se imagina uno que en una antología, en una colección, digo, de cuentos de todos lados,
haya la coincidencia de que dos personas estén teniendo una intuición tan similar acerca de un texto. Entonces yo creo que el origen de esta historia es la de por la utilidad. Ese es, para mí sería el origen, que es precisamente cuando la sociedad decide que necesitan a un líder, ¿sí? Que necesitan a un líder que tenga la medida justa para que la sociedad funcione, ¿no? Para mí este es un cuento que está muy completo, que hace un análisis muy contemporáneo, muy de nuestra época, ¿no? Es una preocupación que todos tenemos ahí como, bueno, la tecnología se está metiendo mucho a nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a convertir en una suerte de seres ahí todos combinados, híbridos, y eso es lo que pasa a partir de un cerebro de alguien, se crea como una especie de criatura que está tanto vivo es tanto vivo como mecánico y empieza a regir el mundo. Y me gusta porque también es la metáfora de Dios y resuelve esa duda de por qué Dios podría ser malo también. ¿Sí? Porque si Dios es omnipotente, omnipresente, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Creo que da respuesta a esa necesidad de decir, bueno, si eres todopoderoso, soluciona este mierdero que es el mundo. Pero entonces ahí empiezas a reflexionar acerca de, bueno, la solución cuál sería, no queremos que nadie sufra, pero para que nadie sufra, básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? De alguna manera, el sacrificio de alguien lleva a la felicidad de otro alguien, entonces no puedo salvar a todo el mundo. Y entra en un estado de frustración muy al Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Que de repente tenía unos ataques ahí todos histéricos y locos y empezaba a acabar con algún pedazo del mundo, pero en favor de ser bueno y benevolente, ¿no? Eso era por el bien de la humanidad. Creo que este personaje se parece muchísimo a Dios, absolutamente al Dios bíblico. Entonces está en esa lucha interna por saber, bueno, ¿qué hago con esto? Decide acabar a todos los animales porque los animales le generan un conflicto. Y me gusta muchísimo eso porque es un tema muy actual. Creo que todas las personas andamos en una lucha de decir, bueno, ¿hasta qué punto vamos a permitir lo que socialmente está sucediendo? Vamos a seguir permitiendo que haya granjas de animales para nuestro consumo, que están en unas condiciones horribles, que nos enferman, ellos están enfermos, que dañan el planeta. No es sostenible alimentarnos de animales como al ritmo que lo estamos haciendo. Porque yo creo fielmente que la naturaleza tiene su equilibrio y que un animal se alimente de otro es parte de ese ciclo natural, pero que lo hagamos a las dimensiones en lo que lo estamos haciendo en este momento es absolutamente bochornoso. Pero este Dios lo piensa en el sentido de que la vida de los animales no tiene mayor sentido tampoco, porque pues simplemente están ahí como para adornar, ¿no? Ay, sí, mira qué bonito todos los animales ahí, su sufrimiento no importa tanto porque pues como no razonan, yo pensé que pensaba darles raciocinio, ¿sí? Como que los iba a hacer más listos o que iba a tratar de arreglarlos, pero lo que hace es que es reemplazarlos por otras criaturas para poder que cumplan las mismas funciones de sostener el ecosistema. Me pareció muy buena decisión, ¿sí? Porque creo que iba más a favor de lo que buscaba, que era como que todo, ser justo con todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo tuviera esa paz. Pero esto ya al final va desencadenando en esta crisis que tiene este Dios, dice, bueno, ¿qué solución? ¿Cómo hago? Y termina decidiendo desintegrar los cuerpos humanos, conservar los cerebros y guardarlos y crearles una ensoñación para que vivan ahí hasta que se pueda sostener eso prendido, ¿no? Hasta que las máquinas puedan tener eso prendido. Me parece un buen cuento, me parece que está muy bien hecho, ¿sí? No le encuentro huecos, no le encuentro nada que me incomode. Antes me sorprende porque creo que en algún punto del cuento pensé que había podido intuir hacia dónde iba tu cuento, ¿no? Que uno dice, ya sé hacia dónde me va a llevar, entonces en ese momento en donde se batía de acabo con esto o no acabo con esto, si a mí me preguntan, si a mí me hacen esta pregunta, si yo tuviera que matar a alguien y me pagan por matar a alguien, yo no lo haría, nunca. Pero si hay un botón que dice matar a toda la humanidad, yo estaba lista para utilizar la ficha de, bueno, sí señor, dale, acaba con todo esto, botón para acabar con todo el mundo, sí. Pero lo resolviste y me sorprendiste. Entonces, por eso me parece tan chévere como los finales. Los finales que sorprenden, me sorprendiste, dije, qué buena decisión. Muchos hemos pensado que qué rico pudiera ser que le guarden a uno el cerebro y después se lo metan en alguna criatura menos difícil de sostener que es en la que vivimos ahora.
Así que me pareció un muy buen cuento, no le hace falta nada, no le sobra nada, y pone en la mesa discusiones políticas, sociales, muy interesantes para la época, sugiere cosas sin que sea un panfleto publicitario, porque a veces pasa que uno peca de ir ahí con la bandera de lucha al hombro y bueno, yo puedo con todo, pero sorteaste precisamente esos inconvenientes para hacer que realmente fuera un cuento de alguna forma distópico, sí, ambientado en otro momento de la historia humana. Así que para mí, un muy buen cuento. Bueno, entonces conectemos ya con el siguiente cuento que se llama... ay, ¿cómo se me perdió? Conversando con un ángel. Básicamente es como si, como en el multiverso, alguien que tenía conciencia hasta el momento exacto en donde su cerebro es aparece una persona teniendo una conversación con alguien normal, ¿no? Esa persona como que estaba en una existencia normal y de repente se encuentra con ese alguien y ese alguien le dice, bueno, tu primera prueba de vida ya se acabó, ¿cierto? Vamos a conversar acerca de esta transición que vas a tener. La persona al principio está reacia porque claramente no entiende dónde está. Me gusta mucho eso, se inicia de una forma muy chévere, además que creo que en el inicio tiene como una suerte de, no sé, como de introducción musical, ¿sí? Que ya te pone en un contexto general de lo que se está hablando, de la trascendencia, etcétera. Este personaje se encuentra con un ángel, en este caso que es muy gracioso que sea un ángel porque puede ser precisamente un bot, un NPC que llaman ahora, ¿no? Que estaba ahí cumpliendo su labor de guiarlo hacia el más allá y descubre que en el pasado su familia había sido tan rica que le había podido pagar precisamente la posibilidad de que su cerebro fuera puesto en un lugar cuidado y se le crearan varias vidas que él podía vivir prácticamente ilimitadamente o hasta que ya no hubieran más recursos para mantener vivo el sistema que mantiene viva a las personas. Entonces viene la pregunta sobre, bueno, entonces todo el esfuerzo que yo he hecho para obtener lo que he obtenido no vale la pena porque pues he sido privilegiado toda la vida y eso me encantó. Porque a veces estamos juzgando mucho a las personas que viven en el privilegio, ¿cierto? Como, bueno, tú eres una persona privilegiada, ¿qué pasa contigo? Hay gente que inicia en el kilómetro cero y tú inicias en el kilómetro 40 y estás diciendo que la estás luchando y que la estás dando toda la vida y que te ha costado muchísimo cuando hay gente que es más difícil, pero pones el punto, pones en evidencia el hecho de que mucha gente privilegiada ni siquiera se ha cuestionado el hecho del privilegio en el que vive. Ha sido como, bueno, sí, a mí las cosas se me han dado en la vida, ¿no? Crecí rodeado de futbolistas famosos, crecí en un ambiente absolutamente propicio para esto, pero no me lo cuestioné porque eso era lo mío. Yo me sacrifiqué, yo entrené, yo di toda una vida para esto y ahora tú me dices que mi familia rica pagó esto para mí. Entonces me gusta mucho esa cuestión de poner en evidencia este tema y por eso te digo que es una continuación, revelar lo que sucedió en el cuento pasado y ponerlo a colación ahora. Y pues nada, la IA le dice de alguna manera a la inteligencia artificial que va a tener otra vida y que en esta vida va a ser otra persona y que así va a continuar hasta que funcione. Y es maravilloso porque yo he pensado muchísimo en esa idea. Yo hace un tiempo pensé en esta idea, las voy a soltar, y es que así como ya somos solo cerebros en el futuro, la creación literaria ya no tenía necesariamente que ver con la gente lee lo que yo escribo, sino que la gente tiene acceso directo a la imaginación del escritor y en la medida en la que el escritor va construyendo en su mente las historias, tenemos acceso a las historias que está construyendo. Entonces me hacía pensar mucho en eso, en que creo que es como una sensación colectiva, social, que estamos pensando en qué momento esto se va a descontrolar, porque en las últimas décadas se descontroló brutal. O sea, cuando yo nací, los teléfonos eran normales, los teléfonos eran celularcitos de ese, el Nokia 1100, y eso era lo que había, y ahora toda la evolución, o sea, en algún punto yo vi la televisión y las videollamadas eran algo que se mostraba como súper tecnológico y que todo el mundo decía, wow, si eso fuera posible, qué genial. Y ahora estamos aquí sentados desde diferentes lugares del país, desde diferentes lugares del mundo,
teniendo una conversación, yo teniendo acceso a sus vidas, y eso es tan loco, y a veces uno no dimensiona. En este momento nosotros estamos aquí, pero hay otras personas que están conectadas y están viviendo en el metaverso. Además están viviendo en un mundo paralelo a este. Entonces, creo que es esa sensación de hasta qué punto se puede descontrolar eso que lleva a este tipo de conversaciones. Pero me encanta que seguimos haciendo como, seguimos apelando a principios muy nuestros, como el de la deidad, como el del ángel, ¿cierto? Como personificar la idea de Dios, porque creo que la serpiente se va a morder la cola. Poco a poco la tecnología nos está mostrando que podríamos ser nosotros los propios creadores y los propios dioses. Vamos a mordernos la cola y decir, vamos a crear otros universos y eso nos va a dar la respuesta que tanto tiempo veníamos buscando. ¿Quién creó esto? Pues un alguien como nosotros que va evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta el punto de que puede crear universos, porque ya está pasando. Entonces, para mí fueron muy filosóficos en el fondo estos cuentos porque trataban de esas necesidades que tenemos ahora, muy de nuestra generación, de decir, ¡ah, qué loco! Si bien no me va a tocar, al menos estoy teniendo la discusión de que hasta qué punto se va a desmierdar esto, hasta dónde va a llegar y nos emociona. Y como sentimos que físicamente no vamos a llegar hasta ese momento, al menos yo creo que estas historias adelantan la época. Uno dice, ah, bueno, la ficción y la literatura fueron los primeros acercamientos al mundo que conocemos hoy. Para algunas personas, por ejemplo, la invención del teléfono fue una cosa brutal. El teléfono normal de llamadas fue brutal, pero eso ya se venía anunciando, ¿no? La comunicación. Si pudiéramos comunicarnos con alguien que no estuviera ahí. Imagínense que sus cuentos terminen siendo como esa revelación del mundo de, ah, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que nuestros cerebros podían sacarse de aquí y ponerse en una cubeta y ahí ponerle los juguitos necesarios para que esto funcione y si se va a lograr. Entonces, ay, no sé, me dieron esperanza, dije, el mundo va para allá. Entonces me encantó poder tener esa relación. Creo que tu cuento también está muy bien escrito, ¿sí? Entonces mantienes la incógnita. En un principio dices, ah, ¿será que están en el cielo? Y dice, bueno, esto es como una suerte de más allá. Entonces te va llevando entretenido a la solución. Y cuando ya solucionas, dice uno, ah, bueno, ok, sí, pero también lo planteas problemáticamente. Todos no vamos a tener acceso a eso porque solo los más ricos de los ricos van a poder acceder a ese tipo de tecnologías y los demás ya no solamente va a ser una lucha contra la supervivencia, sino también una lucha contra la mortalidad. Ya no solamente vamos a estar cargando con, no, es que necesito acceder a todas las cosas del mundo antes de morir, sino la tristeza que debe generar el hecho de que haya la posibilidad de vivir en un mundo perpetuamente, pero que no te alcance el dinero para llegar hasta ahí. Eso cambiaría como el fin último de la humanidad, ¿cierto? Porque dices, bueno, ya no es solo comida, ya es la inmortalidad, la necesito. ¿Qué tanto estaría uno dispuesto a sacrificar para llegar a ese punto de ser eterno? Entonces, ay, no sé, yo estaba muy emocionada con estas historias. Creo que es un cuento que está muy bien escrito, como te digo, no le encuentro ningún pero. Me lo disfruté al igual que el primero, me pareció que súper bien. Listo. ¿Nadie más quiere dar un comentario acerca de los dos primeros cuentos que leímos? ¿Los vieron, les echaron un ojo? Después de esto van a ir a echarles un ojo para ver las maravillosas coincidencias de la vida. Bueno, nos quedan... Daniel, los ojos de la sustancia. En un principio no me gusta el título, no sé, me parece como que el título no me decía nada del cuento, pero los títulos siempre son el problema de todo lo que uno escribe también. ¿Qué título le pongo a esto? Difícil. Me gusta mucho que hayas decidido en un cuento corto, ¿sabes? Meter la historia de alguien más. Agarrarte el tiempo de poner un ejemplo que tratara de especificar cómo alguien puede superar el mismo proceso por el que uno pasa, pero de forma más positiva. ¿Sí?
Es como, bueno, esta otra persona de alguna manera sobrevivió a ese momento, tenía su kiosquito, seguía con su vida, pero esta otra persona la derrumbó totalmente. Y además pusiste un ejemplo filosófico y literario de personas que cayeron a la cárcel y además de eso hicieron obras maestras, que eso ya es como la cúspide, ¿no? Te quitan la libertad, pero aprovechas para hacer un tratado filosófico que transforma la vida. Y ese contraste me pareció supremamente divertido, porque si a mí me preguntas, con todo y que yo tengo una disciplina para escribir todo, yo creo que yo en la cárcel sería el opuesto a eso. Yo creo que yo estaría también ahí, "Oh, ya quiero estar afuera de aquí", y no tendría como la claridad mental como para decir, pues bueno, ¿sí? No sé, como el personaje que estuvo, digamos, 7 años en la cárcel, que, bueno, eso fue su trayecto. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Voy a hacer de este tiempo un tiempo productivo. Yo creo que es muy difícil en esa circunstancia verlo y me encanta que hayas puesto ese contraste de, bueno, hay gente con ultrapoderes para eso, pero a mí lo que hizo esto fue que me sacó flaco, trastornado y llevado al hijo de madres. Porque pasa que, no sé por qué la gente o las personas que nunca hemos estado en una situación como de haber pasado por la cárcel, pensamos que la cárcel puede ser como una estancia positiva, ¿no? Como ay, sí, como tienen comida y dormida, pero los trastornados que están en las cárceles y las personas que trabajan y viven allí, en Latinoamérica las cárceles están hacinadas, la gente duerme básicamente unas encima de las otras, imagínense uno en el hecho creativo, con un lápiz, en qué momento voy a escribir, además a muchos los obligan a trabajar, nos obligan a hacer trabajos, a hacer otras cosas. Entonces, que lo plantees así también me gusta, me pareció muy divertido, porque cuando se pone el primer ejemplo se hace pensar como que la cárcel es un lugar como con un escritorio, una lámpara, ¿sí? Cuadernos disponibles para que usted esté ahí sentado 24/7 ocupando su tiempo solamente en esto del pensar, pero la cárcel es un universo. Y es un universo en donde entra gente mala a seguir trabajando y a seguir haciendo las cosas malas desde ahí. En mi país pasa mucho que de repente las noticias dicen como, desde la cárcel y la picota se estaban organizando robos de carros y uno, ¿desde dónde? O sea, las cárceles son universos ajenos. Entonces este personaje sale de la cárcel muy trastornado y además empieza a luchar con una adicción. Y es una adicción que piensa que tiene controlada porque me encantó esa perspectiva que pusiste. Creo que muchas veces las personas que tienen una adicción no logran verse como otras personas lo perciben, porque hay otras personas que están en otros lugares, ¿sí? Entonces, el que tiene el problema se ve en una situación medianamente mala, ¿no? Como, bueno, sí, pues tengo un problema de consumo, pero esto no está tan horrible. Pero si llega alguien cuya vida es un poco más normal, lo que va a ver es desastroso. Lo que va a ver es horrible. Es, por ejemplo, cuando te encuentras una persona habitante de calle que tiene problemas de adicciones y alguien quiere ayudarle y la persona no se quiere ir de ahí. No solamente porque es adicto, sino porque sus expectativas de vida están tan bajas, tan abajo, o sea, está tan dañado que no logra ver la precariedad con que lo ve otra persona, ¿no? Han naturalizado ese momento y ese lugar y no se puede salir de ahí. Y me gusta mucho que insistas en el hecho de que la persona sí lo ha intentado, porque a veces pasa que creemos que las personas con una adicción nunca lo han intentado, nunca han intentado dejar de consumir, nunca han dejado de dejar de fumar, por ejemplo, con una adicción sencilla como es el cigarro, por ejemplo. Mucha gente es como, bueno, si tú ves a mucha gente fumar y de repente le preguntas a alguien y dices, no, es que esta es como la quinta o sexta vez que yo intento dejar el cigarro y no he podido, porque es, porque es complicado, porque se tiene que pasar por un proceso incluso de cambiar creencias de su mente para poder que tú veas eso como un inconveniente y no como algo más natural de la vida. Y al final el personaje se da por vencido. Creo que es triste, pero es un camino lógico.
Es un camino lógico cuando uno ya está muy abrumado. De alguna forma creo que me dio la sensación de que este personaje tenía, no sé, síndrome postraumático y eso hacía, claro, que su proceso fuera muchísimo más difícil, muchísimo más complejo, porque no es solo tratar de salvarse, sino tratar de salvarse en una sociedad que lo dañó en un principio porque él propone la idea de que es inocente y que gracias a los trámites burocráticos y toda esa cuestión, digamos, sí, burocrática. Si usted no tiene un buen abogado, paila, ¿sí? Si usted no tiene la manera de solucionarlo, paila. Se va a la cárcel y simplemente luego nadie responde, porque una persona que fue encarcelada injustamente, mínimo lo que necesita es que cuando vuelva a reinsertarse en la vida de afuera, tener los medios para hacerlo, tener cómo, tener al menos vivienda, tener a dónde llegar. Entonces eso plantea también el problema de que meten a alguien a la cárcel para arreglar su conducta, para que vuelva a salir al mundo, pero cuando sale de ahí sale más trastornado de lo que entró, no se arregla nada en las cárceles, se hacen personas más terribles. Y esta persona representa precisamente todo eso y me gusta porque juega un poco con la idea de la enfermedad mental, que creo que muchas de las enfermedades mentales de alguna manera son generadas por las mismas condiciones de la sociedad y luego nos obligan a creer que somos nosotros los que tenemos que resolverla. Y por eso me da como tanta nostalgia este personaje, porque para mí es un personaje que tiene salvación, ¿sí? Que en un sistema hipotético perfecto en mi cabeza, esa persona debería de haber tenido un apoyo psicológico al salir de la cárcel, tener acceso a una vivienda y a un trabajo en el que no ser juzgado por sus antecedentes para que pudiera tener la vida que tuvo y no tener que recurrir, por ejemplo, a lo que tuvo que recurrir en este caso, ¿no? Que el final es triste, pero también poético, porque dice, bueno, pues si ya me voy a morir, que sea llevado el hijo de madre, que sea hasta las últimas consecuencias, porque no me han dejado vivir, no me han dejado elegir cómo vivir, por lo menos tengo la elección de cómo morir, que ese también es creo yo que un problema que ahora se está evaluando mucho, ¿cierto? Antes era muy juzgado decidir morirse, o hoy en día ya se está evaluando la moralidad del suicidio, ¿cierto? Hay muchos estudios que hablan sobre eso, sobre la moralidad del suicidio y por qué está bien decidir morir en esta sociedad que está tan enferma. Entonces deja ahí abierta esa sugerencia, ¿no? Yo puedo elegir morir y es uno de los temas que me gusta mucho y por eso lo pude relacionar. Creo que es un cuento que tiene la maravilla de que te jugaste ahí como introducir a otros personajes, introducir algunas referencias, está en formato como un diario, como un apunte, y eso también lo hace divertido porque ya sabes que es la intimidad de alguien, que probablemente esto lo escribió no para ser compartido con otro, sino que era la intimidad de lo que él estaba sufriendo y de cómo veía el mundo, y eso para mí le da como ese carácter de me metí en la vida secreta de alguien que hoy ya no existe, y bueno, que nunca existió, pero que hipotéticamente en esta fecha ya no existe porque murió. Entonces me gusta eso. Te aventaste mucho recurso técnico en un espacio muy pequeño y sin que se notara mucho el recurso técnico, porque creo que la magia del recurso técnico es que no se note, ¿cierto? Que tú digas, wow, ¿cómo navegué por aquí? Sin que se notara como esa brusquedad a la hora de saltar de tema en tema. Así que me gustó muchísimo. Y tal vez me quedé triste por el desenlace del personaje, guardaba esperanzas de que algo pasara, pero el mundo es más cruel que bello, entonces así las cosas, creo que me gusta mucho, muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere comentar algo, yo ahí siempre dejo los comentarios, ya solitaria aquí conversando. Por último tenemos desplazamientos. Santi María. Mi alabanza por excelencia, la que no le va a robar el puesto a ninguna de las alabanzas, que te hayas aventado el hecho de tener neutralidad en tu lenguaje. Me encantó, creo que aquí lo tengo anotado, me gusta mucho porque empezar a experimentar con el lenguaje neutro en la literatura es fundamental en este momento, es un avance, ¿cierto? Porque hay mucho miedo. Entonces, no te lanzaste, por ejemplo, al lenguaje inclusivo del todo,
no te lanzaste, por ejemplo, a decir, bueno, ya, voy a modificar en esencia el lenguaje, porque eso ya está pasando, ¿no? Que se está modificando en esencia el lenguaje, como los artículos, para hacerlos neutros, pero decidiste no darle la característica de que esto está contado para femeninos o para masculinos, sino que te mantuviste ahí, para todo el mundo. Ahí cabe todo el mundo y eso es muy lindo porque creo que debe ser muy molesto para las personas que no encajan en ellas o en ellos poder tener acceso a un texto que los incluya. Creo que esa ha sido siempre como mi visión, es decir, ¿por qué tenemos que hacer del mundo un lugar en donde solo quepa uno u otro y ya no más, ¿cierto? Usted no puede leer un texto en el que usted pueda decir, ay, esto también está escrito para mí, ¿cierto? Porque esto no habla de hombres o de mujeres, sino que habla de personas. Entonces, para mí fue maravilloso que decidieras hacerlo y que apareciera aquí. Es como, hay un avance, me sentí muy positiva y dije, qué bueno que haya personas que no le están teniendo miedo a eso, porque uno dice, bueno, puede ser que en esa editorial no acepten esto, porque muchas editoriales lo que hacen es cambiarle y no dejarlo como uno lo tiene inicialmente, porque no les funciona, porque no es lo tradicional. Así que verlo así me gustó mucho. Y que tú utilizaste la palabra todes, también me encantó, porque la gente se horroriza mucho cuando uno dice todes, es como que es eso, todo sirve para todo. Bueno, conmigo no fue así, yo estaba muy emocionada y obviamente me hice una idea mental de quién eras tú, solamente por el hecho de cómo escribes. Y eso me encanta, porque yo no solo quiero leer historias, sino que quiero leer personas. Y cuando los escritores muestran un poquito de quiénes son ellos en las características de su escritura, es maravilloso, porque además te dan una historia, te dan una reflexión y te ofrecen una persona. Entonces es una triple lectura de un solo texto. Entonces yo ya hice una triple lectura por el hecho de que utilizaste ahí la neutralidad a la hora de referirte a las personas y eso me gustó mucho. Dos, ahora sí me conectaste al alma. Dos, yo estoy pasando por mi época universitaria y sé que es desplazarse de su pueblo, dejar a su familia y dejarlo en una etapa de la vida en donde uno es muy joven y que no sabe hacia dónde va y se lanza a un mundo que es hostil. Por ejemplo, describiste muy bellamente como la combinación de identidades, la combinación de personas que pueden habitar un mismo lugar, ¿sí? Que están desde todas las regiones, porque por ejemplo Manizales, yo vivo en Manizales y a esta le llaman la ciudad universitaria, y aquí la mayoría de la población son personas de todos lados, y hay una población muy grande de personas, por ejemplo, del sur. Muchísimas personas del sur, entonces eso hace que tu historia para mí fuera como si estuvieras también describiendo Manizales, además porque visualmente las montañas se parecen mucho. Entonces, si bien lo estabas describiendo acá, porque siento yo que era una urbe mucho más grande, me imaginé como Bogotá, o quizá Medellín, aunque Medellín es muy calentito para lo frío que describes, entonces yo dije, bueno, esto acorde para mí. También viví en una casa de estudiantes y me hiciste recordar eso. Lo difícil que puede ser también uno estar hacinado en un lugar compartiendo con personas extrañas que están luchando por la vida en una ciudad oscura y uno joven es muy difícil entender esa transición entre la familia y luego el desarraigo de esa familia. ¿Sí? Entonces también describes una escena donde una persona va bajando desde la montaña a sumergirse en el mundo y va muy tranquila, se ven todos los espejos, creo que es una escena que describe a muchas personas. No sé cómo lo hiciste, pero como que cuando tenemos ese día energético en donde nos sentimos fabulosos, vamos por la vida como si el mundo nos perteneciera. A mí me pasa que si un día yo me arreglo y me siento bonita, yo salgo a la calle y yo siento como que yo soy la protagonista de ese día y que voy por la calle y me está siguiendo la cámara así en primer plano y me hiciste sentir eso, ¿no? Ahí va. Pero aún así te ibas sumergiendo en un mundo hostil, entonces no solamente es el disfrute de ir, sino también el hecho de que sugieras que va ignorando las miradas de lo que hay afuera. Cuando haces ese corte, toda la emoción de lo que puede ser un día lindo, lo cortas y lo divides en la posibilidad de que esa energía positiva que uno tiene ese día se transforme en una oportunidad para que alguien lo acose a uno y que usted pase de tener un día hermoso a tener un día turbio en un instante solamente porque la gente no tiene respeto
por la integridad de otro. Entonces, como que hasta cierto punto yo iba súper emocionada y entonces narraste como que, bueno, iba abandonando la montaña, iba entrando a otro espacio y no solamente era un espacio físico, sino era el espacio simbólico y creo que como mujer me sugeriste mucho, ¿no? Como decir, no nos podemos dar el lujo de tener un día del todo hermoso porque tenemos que estar preocupadas de qué es todo eso que hay alrededor y de yo no estar haciendo nada para que me violenten. Yo tuve que ir hoy a mi trabajo y hoy tenía que hacer muchos videos, así que me arreglé súper bonita. Pero de aquí al trabajo me puse como chaquetas, sacos, porque llevaba una faldita, entonces para que el saco me tapara por acá, para que el bolso me tapara. Llegué hacia el trabajo, me quité todo en el trabajo y me volví a poner todo encima para regresar a mi casa. Entonces son esas situaciones cotidianas que las vas agarrando y las vas poniendo, igual que termina siendo un relato de relatitos, que eso es un recurso muy bonito y que no había visto y tiene congruencia, porque todo se trata del mundo de afuera, de lo que ocurre fuera de mí, pero que me afecta. Y todos los relatos van teniendo como esa linealidad. Inicias con la llegada a la ciudad y todo lo que implica compartir con personas tan variopintas, diferentes, bueno, todo este mundo. Luego haces lo de la caminata, cómo habita alguien en la ciudad. Y luego terminas además con el desalojo, que eso me pareció supremamente triste. No sé, porque vivimos en una época en donde las posibilidades del acceso a la vivienda son, pues no sé a esta edad si alguno de ustedes ya tenga su casa, pero yo cuando tenía como 12 años pensaba que a los 25 yo iba a tener casa, carro, beca, y tengo 25, no he logrado terminar la universidad, no tengo casa, no tengo carro y tampoco me becaron, entonces es como, sí, es ese miedo a que uno no tenga un lugar en donde estar y lo narras muy bien ahí cuando ya llegaron y sus cosas no estaban. Hace muy poco una profe estaba poniendo el ejemplo de la persona que a ella le ayuda con el aseo de su casa, que como cada 2 semanas le dice, ay, profe, me volvieron a pedir el apartamento. O sea que usted alquila un apartamento y quien le arrienda a usted ese apartamento tiene la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? Ya no te quiero arrendar más, salte y vete de ahí. No tiene uno un lugar en el que estar. Entonces plantea ese lugar como en el que estar como un lugar simbólico. Y me gusta mucho porque al parecer habitar no es solamente una cosa de estar en un lugar, sino que es una cosa mucho más simbólica que se ha estado explorando desde las epistemologías del sur. Entonces encuentro que creo yo que tienes conocimiento de muchas cosas teóricas que aparecen organizadas de forma simbólica a través de las imágenes y nos cuenta mucho de tu perspectiva del mundo. ¿Cómo habitas tú ese mundo? A través de pequeñas historias. Así que me encantó eso, me encantó que sea un formato salpicado, que no necesitas una unidad aristotélica, pero que aún así conserva la relación entre los textos y narra una etapa de la vida muy bella, al menos para mí, pues yo ya estoy ahí finalizando esa etapa, pero me recordó mis primeros años de universidad, lo difíciles y lo bonito que fue también, porque uno conoce mucha gente, uno aprende muchas cosas nuevas, conoce gente de todas partes, a ti que te encanta viajar, te dejo las puertas de mi casa en Manizales abiertas, para cuando quieras venir yo te recibo, te muestro la ciudad y podemos pasar un rato muy rico. Entonces sí, me gusta porque me hace pensar tu texto me hace pensar en el futuro de la escritura, ¿sabes? Como esos primeros pasos hacia una escritura más neutral, más incluyente, que todo el mundo quepa en esta forma de literatura y que no sea algo problemático, que mi libertad y mi deseo no afecten la existencia de otro, ¿no? Porque tengo que estar luchando para que los otros no tengan identidad cuando yo me siento cómodo con que me digan como me gusta que me digan, ¿no? Es esa lucha de decir, a mí me gusta que me digan ella, ¿sí? Pero no acepto que alguien más no quiera ser ella o no quiera ser él, ¿sí? Me enoja eso. Entonces propones precisamente escapar un poco de eso. No le encuentro forma de cuento, le encuentro más forma de relato, más micro relatos que forman a su vez un macro relato. Entonces me pareció muy interesante. Muchísimas gracias.
Y perdona ahí por toda mi emoción, yo siempre soy así. Si yo pudiera soltar lagrimitas acá y ay, lo haría con todo gusto. Bueno, no sé si ustedes quieran comentar algo más, no sé si quieran responderme a algo ahí de lo que dije, o si quieren que pasemos al momento de la promoción, si ustedes están vendiendo estos libros en alguna parte, compartamos sus redes sociales, bueno, no sé, si quieren ya pasamos al espacio de la promoción, porque toda esta entrevista fue para promocionarlos. Aquí yo. Entonces, no sé si empezamos con Daniel, nos quiera compartir sus redes sociales, si él está vendiendo su libro, a dónde lo pueden pedir, bueno, un poquito de todo este proceso ya más puro y duro del campo editorial. Bueno, muchas gracias antes que nada por tu comentario de los cuentos y los relatos. Nada, muy conmovido, la verdad. Qué lindo escuchar a alguien hablar de las cosas que hacemos, ¿no? Como decía Camus, aún en el banquillo de los acusados, si tiene nombre propio, a veces es bello, o algo por el estilo. Yo particularmente, no, si alguien me lo pide, yo se lo solicito a la editorial, el libro. Se puede encontrar en la página de Palabrería, de Letras Negras. Se googlea nomás el título y aparece ahí. Se imprime bajo demanda. Y bueno, si alguien se lo solicita a cualquiera de nosotros, podemos también aproximárselo. Pero no estoy haciendo una movida fuerte de venta de los libros realmente. ¿Y qué era lo otro que preguntaste, Silvia? Perdóname. Redes sociales, si quieres compartir para que la audiencia te siga y conozca un poquito más de ti. Sí, bueno, les cuento un poquito. Tengo un canal de TikTok donde subo algunos relatos que he escrito, que hay gente que le gusta escucharlos. Se llama Los omisos del encierro, como el librito de cuentos cortos que publiqué hace unos años. Después también tengo un canal en YouTube con el mismo nombre, Los omisos del encierro. Ahí subo algunos relatos para poder contar de forma oral, algunas cosas que me gusta escribir. Y después tengo una humilde página de Facebook que también trato de subir alguna cosa que le puse Daniel Lanza, escritor. Este, y después mi Instagram es DaniBoy811. Una cosa más descontracturada, pero ahí también comparto algunas cosas que me gusta hacer y demás. Daniel, muchísimas gracias. Ese nombre de Instagram, no sé, me remontó por allá al 2014. Época oscura del mundo. Carlos, no sé si quieras compartirnos un poquito de tus espacios de interacción. Sí, gracias. Igual, Silvia, muchas gracias por tus comentarios. Es muy lindo escribir y es mucho más lindo saber que alguien lo lee. Y todas las ideas que pueden surgir, ¿no? De lo que uno puso, pues, tu relectura me hizo imaginar más. Entonces, muy agradecido, igual que Daniel, muy conmovido. Pues yo lo que he hecho, no sé si ha sido lo correcto, pero cada que he tenido la fortuna de estar incluido en unas antologías, pues no le he vendido, la he regalado, ¿no? Pido el lote y entre mis conocidos me lo he regalado y se me ha olvidado incluso hasta pedirles que me hagan publicidad si les gusta, creo que no soy buen vendedor. Entonces, pues igual, ¿no? Si alguien me lo llegara a pedir, pues haría más pedidos a la editorial, sabiendo que he subido los materiales de publicidad que dice. El Instagram que tengo es ccendejas74 y no he hecho, y yo creo que es algo en lo que debo trabajar, tener un espacio donde promocionarme. Hasta el momento no, como les decía, pues empecé el año pasado como unos pequeños obsequios para mi esposa, mi hija, y ha sido muy rápido ver que algunos relatos están incluidos a las antologías. Yo creo que debo tener un plan para ordenarme y promocionarme más. ¿Pero tienes algún Instagram? Es ccendejas74. Ah, Ahí estoy. tuve un colapso, perdón. No te preocupes, Silvia. Santi, no sé si quieres tú compartirnos ahí tus espacios. Sí, pues primero, muchísimas gracias también por los comentarios. Eh, Me gustaron también un montón los demás textos de Nicolás, de Carlos, de Daniel. Me dejaron pensando en un montón de cosas, eso está lindo. Me encantaría ir a Manizales, claro que sí.
Y pues nada, en pasta tengo algunos ejemplares. Me pueden escribir, pues en Instagram aparezco como santimaria.c de Chávez y B de Botina. O si no, también como a las redes de mi agrupación, que se llama Agrupación Cultura Itinerante. También en Instagram como culturaitinerante.co. Ahí movemos un montón de cosas como sobre la cultura popular, el carnaval, etcétera. Y pues nada, un gusto haber estado en este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, Nicolás, el último no es el mejor, sino lo máximo. Primero que nada, darle gracias por el comentario. Me alegro mucho de que haya generado reflexión, porque yo siempre me siento metiendo a sentar en el núcleo filosófico y también aspectos biológicos de los cuentos que hago. Y toda la parte más sociológica y política tiende a emerger a partir de eso, entonces me alegro de que haya salido bien. Respecto a temas de discusión, por ahora no tengo mucho, pero estoy empezando, la verdad, pero igual sería bueno dar mi Instagram porque siempre que publico cosas o etcétera, cualquier movimiento que haga dentro de la literaria lo voy a publicar ahí, así que me da un poco de risa el nombre, porque cuando era más chico lo siento, pero es mega-moya-man-x. Y el moya es con Y. Eso, muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí viendo Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta una próxima ocasión.